Hola, nosotros somos Habla PUC y el día de hoy, como Grupo 10, vamos a hablar sobre el libro de Francisco Durant, El Perú Fracturado, el capítulo 3, Las 13 economías. Pero para entender mejor debemos saber quién es Francisco Durant. Francisco Durant es un sociólogo y politólogo peruano, conocido principalmente por sus investigaciones sobre el poder económico, las élites empresariales y la relación entre el Estado y el sector privado en el Perú y América Latina. Nació en 1951, es licenciado en Sociología por nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California, en Berkeley. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana y Poder Económico y Político en el Perú, donde analiza cómo los grupos empresariales influyen en las decisiones políticas. Además, también, entre sus principales características de las 3 economías, encontramos que Francisco Durant sostiene que el Perú no tiene una sola economía, sino 3, en donde se encuentran la formal, la informal y la delictiva. Estas economías no están separadas, sino que se encuentran entrelazadas. Poniendo de ejemplo que donde hay un mercado, ahí están las 3 economías, como por ejemplo el vendedor con boleta, el ambulante sin licencia y el contrabandista que mueve productos ilegales por las mismas calles. Además, Durant señala que esta triple convivencia abarca desde las grandes ciudades hasta los pueblos más alejados y existen además también agujeros negros, tributarios, zonas donde el país no se paga un solo impuesto, donde el Estado no existe y en esos espacios la economía se sostiene sola y sin ley, sin regulación y sin justicia. Por eso dice y sostiene que el Perú es un país fragmentado, como dice en su libro, donde la legalidad es parcial y el pacto social está roto. Claro, una de las características que muestra Durant en el texto sobre la realidad económica en nuestro país, que es obviamente diferenciada de la realidad del mundo, es que en el Perú todas las economías, en este caso la formal, la delictiva y la informal, se encuentran en una estructura jerárquica. Es decir, que los que están en la cabeza de la pirámide son las personas que tienen el poder y el control absoluto sobre las cosas. No importa en qué nivel se encuentre la economía. Y los que se encuentran en niveles inferiores tienden a participar en diferentes roles relacionados a estas jerarquías y tienden a salir afectados y no tienen tantos beneficios como los que se encuentran en la punta de ellas. Sí, es verdad, y de hecho menciona una tercera característica, que es que aunque operan con dinámicas distintas, las 3 economías están interconectadas. Esto se da porque los agentes económicos pueden moverse entre diferentes estructuras, aprovechando según sus intereses y pueden actuar en múltiples espacios, demostrando una relación estrecha y multifuncional entre ellas. Claro, miren, hasta aquí Durant ya nos ha explicado un poco de cómo el Perú no puede entenderse con otras teorías económicas. Para ello, en el capítulo 3 sostiene sus aportes junto con los de José Matos de Mar y de Soto. Pero José Matos de Mar nos ayuda en ese término, ¿no? Él nos da una vista antropológica de todo lo que viene siendo la economía en el Perú. Él acuña el término desborde popular, porque es un movimiento masivo de inmigrantes que llegó a las ciudades, especial en Lima, donde ocupó espacios en la periferia de Lima, empezó a crear barrios, empezó a crear mercados. El término del desborde popular fue una respuesta directa a la falta de intervención del Estado. Estas personas necesitaban crear un mini mercado para solventarse a sí mismos, ¿no? Durant reconoce que el aporte que dio José Matos de Mar es un toque de modernidad y también reconoce que ellos ya no son marginales, sino ellos son la nueva economía del mercado. Sí, de hecho también menciona que los aportes que dio Hernando de Soto con su libro El otro sendero es literalmente un manifiesto neoliberal en defensa del mercado. Concebía la idea de la economía informal como mercado manejado por pequeñas unidades productivas no registradas, y esto se hacía en barriadas o zonas marginales, una estructura económica paralela a la formal. A partir de estos espacios informales, él dice que nace la tercera economía, que es la delictiva, y que la informalidad y la formalidad son estructuras económicas complejas y diferenciadas, pero al mismo tiempo interconectadas. Profundizando más en lo que sería la economía formal y su opinión de Francisco Durant, en teoría, esta es el modelo a seguir de las empresas registradas
que también incluyen impuestos, contratos y derechos laborales. Pero Durán nos advierte que apenas el 30% del empleo nacional pertenece a este sector. La economía formal, como bien dice el autor, está dominada por corporaciones nacionales y extranjeras que concentran el poder económico. Por ejemplo, los bancos, las mineras, las exportadoras o las telecomunicaciones. El Estado, en vez de ser un árbitro justo, actúa como protector selectivo. Cobran impuestos al consumidor pobre mediante el IGB, pero conceden exoneraciones y contratos de estabilidad a las grandes empresas. Claro, pero es lo que entra la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no se encuentran dentro de la economía formal? Porque tú mencionaste solamente el 30% del peruano se encuentra dentro de ellas, pero ¿qué pasa con las otras personas? Pues Durán explica que la mayor concentración de personas se encuentra en la economía informal. Esta economía informal reúne a todas las actividades no registradas oficialmente, pero no necesariamente son actividades que van en contra del Estado, en contra de las regulaciones que da, sino se mantienen al margen de él. Si bien no transgreden, se encuentran en la diferencia, ¿no? Como en el medio de ellos. Esta economía nace como una respuesta de los sectores populares a la necesidad de movimiento de mercado. La informalidad ya no es marginal, sino es el modo de vida de la mayoría de los peruanos. Los que trabajan día a día sin contratos, sin regulaciones de sus derechos, sin días de descanso, los vendedores ambulantes, los mototaxistas, los microempresarios familiares. Ellos sostienen la economía real del país. No todos los informales son pobres, hay que dejar claro ello, porque Durán nos habla de una burguesía informal. ¿A qué se refiere una burguesía informal? Son este grupo de personas que ya tienen un poco de poder en sus manos, que pueden hacer contratos y eso es legal. Claro. O sea, no se encuentran en el centro del margen legal. Entonces, ellos abarcan e incluyen a este grupo, pero no se encuentra tanto planilla ni el respeto a los derechos de las personas. Entonces, ya no es un fenómeno normal, ¿no? Ya no se encuentra solo en Lima, se encuentra en el Perú. O sea, se ha expandido por todos los territorios, por los barrios y los pueblos jóvenes. Es un propio país, ellos, su economía, con su propio orden, con sus propias reglas, y todo esto debido a la falta de regulación del Estado. ¿No? Pero ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas personas que no logran adaptarse en la economía informal, en la economía formal, que es la más correcta? Uh-huh. Bueno, ahí entra la tercera estructura económica, que sería la delictiva. Esta inició como algo anticíclico, algo que rompía con el curso normal de las cosas, pero fue tolerado socialmente porque generaba empleo e ingreso, sobre todo en las 2 décadas en donde surgió y explotó, que fueron en los 70s y los 80s. Época en la cual la economía delictiva, justo con el Estado en su condición más vulnerable y débil institucionalmente, se plantean, Durán plantea 2 posibles interpretaciones sobre el por qué se dio este crecimiento exponencial. 1 fue la crisis prolongada que existía en el país y 2, el debilitamiento del Estado. Varios mercados negros florecieron porque no existía un muro de contingencia estatal. O sea, y esto se demostró claramente en la década de los 90s con el gobierno de Fujimori, en el cual el Estado no era un impedimento, sino era un facilitador. Además, se da en el estudio de la coca, que es la principal fuente de ingresos de la economía delictiva, que notamos lo difícil que es combatir todavía esta problemática. Si bien nace en una de las 3 economías, esta no se aísla de las demás y se interconecta con las otras 2 y con los mercados internacionales. Esta economía viola la vida de las personas, de la sociedad y de la ley, pues solo pueden operar mediante la violencia y la corrupción. Sin embargo, no es que esté en contra del Estado, no desea eliminarlo, sino desea colonizarlo, desea dominarlo para poder seguir operando a su conveniencia. Y las mafias se concentran sobre todo en 3 grandes actividades, que es el narcotráfico, el contrabando a gran escala y la piratería de productos y marcas patentadas internacionalmente. Bueno, tú mencionaste acerca del contrabando y la piratería, pues sí, esto es algo que si bien no transgrede tanto o afecta a tantas personas como la coca y el narcotráfico, estos sí se encuentran presentes en nuestro día a día, desde de los mercados, en el centro de Lima y en las calles, ¿no? Pero esto ya refleja una cultura de evasión del control estatal.
Si bien esto genera millones en ganancias ilegales, afectan tanto al campo como a la ciudad. Operan mediante mafias, como lo comentaste, ¿no? Que usan el mercado informal para vender sus productos sin la necesidad de control estatal. Pero el contrabando no se mantiene solo, eso tiene que tener claro. Funciona con redes de transporte, de distribución y corrupción. Luego Durán cambia el ejemplo y nos da el ejemplo de la piratería, ¿no? La piratería es una economía paralela al contrabando. La piratería se ha vuelto en parte de una cultura popular. Es la respuesta que se le sigue dando constantemente. Esto ya forma parte de la economía delictiva. Y depende también de la economía informal, que es el mercado donde más se suele comercializar ella. Son el canal principal. Esta se alimenta de la economía informal y la sigue reforzando continuamente. Mientras que el Estado sea débil y la corrupción normal, y se haya normalizado día a día, seguiremos viendo este tipo de ejemplos de ilegalidad como parte de la vida diaria de las personas. Pero Durán nos dice que para entender este problema debemos analizar El origen. el origen. Y ahí es donde entra el origen de estos problemas, ¿no? De la economía formal, de la informal y de la delictiva. Señala que el factor clave de este fue el crecimiento demográfico. ¿Se imaginan que Lima empiece a crecer 3% en población? Wow, es demasiado. Claro, esto ha iniciado desde la década de los 70. Esto generó una gran ola de inmigración a Perú. A Lima, exactamente. Sí, de hecho, esto cambió totalmente la estructura social. O sea, la mayoría de jóvenes creció en un contexto sin suficientes empleos formales y eso los empujó hacia la informalidad. Además, la cultura de la transgresión, muchas veces motivada por los medios de comunicación que son formales, que fomentan esta visión del mundo, esta cultura del más vivo, esta cultura de no necesitar el Estado y que empieza a volverse algo normalizado. Es decir, crecer sin que el Estado te respalde ni te vigile, te enseña que las reglas pueden romperse. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el Estado, en este caso, que es un Estado débil, no logra abastecer a la nueva masa de los trabajadores que han llegado desde las regiones, ¿no? Hacia Lima? Bueno, Durán nos explica que desde finales de los 70, inicios de los 90, el país vivió una sucesión de crisis, 1978, 1983 y la más fuerte, la de 1988. En ese periodo, el populismo se agotó y el Estado perdió fuerza, la economía formal colapsa y muchos peruanos no tuvieron otra opción que sobrevivir en lo que sea. Así nacieron o se expandió la economía informal y la delictiva. Claro, esas crisis ayudaron a aumentar la pobreza, ¿no? Pero también buscaron las personas nuevas habilidades para poder sobrevivir. O sea, Durán lo puede acuñar el término de destrezas ilegales. Aparecieron las mafias, como mencionado. Aparecen las mafias, el contrabando, la piratería. Y las personas presentaron una tolerancia social hacia ellas. En ese contexto, lo ilegal empezó a verse como algo normal, como un medio legítimo de supervivencia. Y cuando se abandonó el modelo populista, el neoliberalismo trajo alguna mejora. O sea, porque en teoría deberían mejorar o formalizar más la economía, ¿no? Bueno, de hecho, Durán sostiene que aunque el modelo neoliberal estabilizó la economía en los 90, no resolvió el problema del empleo. Las grandes inversiones como Antamina o Yanacocha, empresas mineras, generan miles de millones de dólares, pero hay muy pocos puestos de trabajo. Así, mientras las corporaciones crecían, la informalidad también lo hacía. Esto nos deja con un mercado fuerte y un Estado débil. Un Estado que no recauda bien, que cobra impuestos regresivos como el IGB y deja exoneraciones a los grandes. Esa desigualdad alimenta la desconfianza y al final refuerza la cultura del todo vale. Y bueno, Durán termina señalando algo clave. El problema ya no es solo económico, sino cultural. Vivimos en una sociedad en donde romper la ley se justifica porque el sistema mismo parece injusto. Mientras el Estado siga sin poder equilibrar las reglas, seguiremos reproduciendo esas tres economías que no dialogan entre sí. Bueno, eso sería todo. Gracias. Hasta luego.